Muy bien, queridos hermanos, damos toda la honra y la gloria al que la merece, a nuestro Dios. En esta ocasión deseo compartirles un mensaje que se titula Los errores del rico insensato. Y para ello vamos a ir al Evangelio de Lucas, el capítulo 12 y el versículo 16. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta es la parábola del rico insensato, una parábola que surgió en un momento inesperado, debido a que el Señor Jesús estaba enseñando verdades solemnes. Él no estaba hablando sobre las riquezas, él estaba hablando sobre el testimonio de un creyente en medio de un mundo lleno de maldad y de pecado. Precisamente, él estaba hablando sobre a quién se le debe temer y sobre la importancia de confesar el nombre de Cristo delante de los hombres en este mundo. Pero su mensaje fue interrumpido bruscamente con una demanda que no tenía nada que ver con lo que él estaba hablando. Es obvio que no les había prestado mucha atención a las palabras del Señor cuando este hombre interrumpió el discurso. Él estaba ocupado en sus asuntos materiales, lejos de estar ocupado y poniendo su corazón, su mente a las palabras del Señor. Un hombre en medio de la multitud, según el versículo 13, dijo, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso es lo que se dio en medio del discurso solemne del maestro. Un hombre que no se sabe su nombre o quién fue, interrumpió la plática del Señor porque él estaba preocupado por un asunto material. Él hace una petición al Señor y le dice, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Este hombre estaba tan ocupado en asuntos terrenales que no tenía un espacio para prestar toda su atención a las verdades sobre el reino de Dios. Y por eso él inicia esta petición al maestro. El Señor se negó a actuar como juez en este caso, porque él no había venido para legislar o para actuar como un árbitro de asuntos seculares, de asuntos materiales. Esto le correspondía a las autoridades civiles, pero la desesperación de este hombre fue tal que llevó su problema delante del Señor. El Señor, en cambio, él vino para que fuera posible el cambio del corazón del ser humano, para que el hombre pudiera actuar correctamente. Había venido para sentar grandes principios basados en la justicia, la misericordia, el amor. Pero en medio de la petición aquella, el Señor aprovecha para hablar sobre las riquezas. Y es importante estudiar la parábola del rico insensato, porque el Señor hace una advertencia contra la codicia y de esta manera surgen los errores
del rico insensato. Veamos algunos de estos errores que el Señor deja muy en claro y nos pueden servir a todos, a cada uno de nosotros, para meditar acerca de la importancia de saber dónde se tiene el corazón y cuál es la utilidad y la actitud correcta hacia el dinero. El Señor dedicó tiempo para hablar sobre el problema de la avaricia. Y el primer error que encontramos en este rico insensato fue que pensaba que sus bienes eran suyos, sin reconocer que eran dádivas de Dios. Por eso en la parábola encontramos que este hombre hablaba sobre sus riquezas diciendo así: mis frutos, mis graneros, mis bienes. Así es como él se refería a la posesión que él tenía, a sus riquezas. Él hablaba y hablando acerca de su postura como dueño, como que todo fuera de él, como que si todo le perteneciera a él. Y en realidad el hombre no posee nada. El ser humano no es dueño de nada. Todo es de Dios, todo. Todo se lo debe a su creador. Por eso el Salmo 24, versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece a Dios. Inclusive nuestros hijos son herencia de Jehová. El Señor le concede al ser humano diferentes privilegios, pero el hombre se ha olvidado de que todo es de Dios, todo le pertenece a Dios y nada es del ser humano. Lo que ahora usted tiene es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios. Es Dios el que le permite tener lo que ahora usted tiene. Si tiene una casa, si tiene un vehículo, si tiene una propiedad, todo lo que usted tenga, cada detalle en su vida, todo le pertenece a Dios y es importante vivir bajo esa consigna: todo es de Dios y nada es mío. En segundo lugar, el error de este rico insensato fue que era egoísta, codicioso, avaro y mezquino. No veía su prosperidad como una oportunidad de aliviar las necesidades de los demás, ni de ser generoso con la causa del reino de Dios. Solo le preocupaba ampliar sus graneros para guardar su abundante cosecha. Pensaba únicamente en sí mismo. Este es un error tan terrible. Cuando el ser humano se convierte en egoísta, su corazón se llena de codicia, de avaricia, y eso lo lleva a ser mezquino. Eso significa a pensar solo en sí mismo, a tener esa mentalidad del asadón, solo para adentro y nada para afuera. Esa manera de pensar es peligrosa porque convierte al ser humano en insensible. Puede ver a sus mismos padres con necesidad y no actúa para ayudarles. Puede ver a sus propios hermanos, a personas conocidas, a personas necesitadas, muy necesitadas, pero su corazón egoísta y ambicioso no le permite ayudar al prójimo, mucho menos a la obra de Dios o al reino de Dios. Y hay que tener cuidado con eso, porque parte de la ley de la siembra y la cosecha es que si queremos cosechar abundantemente bendiciones del Señor, también tenemos que sembrar. Por eso el apóstol Pablo también en su segunda carta a los Corintios y el capítulo 9, él enfatiza esta verdad y explica a la iglesia y les enseña acerca de la importancia de sembrar. Dice 2 Corintios 9:6: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que,
teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. De esta manera es que uno de los errores del rico insensato es olvidarse del principio de sembrar en buena tierra para cosechar también buenos frutos, porque de nuevo cito al apóstol Pablo que dice en 2 de Corintios 9:10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, acción de gracias a Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo recomienda a la iglesia. El tercer error del rico insensato es que no le preocupaba la eternidad. Actuaba como si este fuera el único mundo para el cual debía prepararse. Confundía su alma con su vida física. Él por ningún momento pensó en la importancia de la preparación para la eternidad. Él más bien pensaba en acumular riquezas, en hacer vida terrenal y en vivir de esa manera, de forma egoísta. En ningún momento menciona la preparación para la eternidad, para encontrarse con Dios. Antes bien, él pensaba en edificar graneros mayores y en guardar reposo, y cuando dijo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. En ningún momento él piensa en la preparación para la eternidad. Hermanos, antes de acumular bienes materiales, es necesario acumular bienes espirituales. Lo espiritual es lo más importante. Por supuesto, cuando el creyente se ocupa de lo espiritual y de su viva y estable y próspera relación con Dios, lo demás empieza a fluir. El mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 fue quien expresó de forma tan directa y tan clara en el Sermón del Monte. La gente que lo seguía tuvo que escuchar lo que el maestro dijo en relación al afán y a la ansiedad en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y por último, el último error del rico insensato es que no por ningún momento pensó en Dios, no tenía ningún interés alguno en Dios. Actuaba como si su vida y su futuro estuviesen solamente en sus propias manos. A veces pensamos en el infierno como un lugar para los borrachos, los asesinos, los grandes pecadores. Sin embargo, muchas personas de elevada moralidad irán allí por haber excluido a Dios de su vida. Hace algún tiempo vi la entrevista que se le hizo a Bill Gates, uno de los magnates del mundo, millonario, un hombre con muchísimo poder económico que hace obras filantrópicas, es decir, ayuda en países como África y países tercermundistas. El entrevistador le dijo, para usted es importante hacer estas obras sociales debido a asegurar su vida eterna en el cielo. Y Bill Gates dijo, bueno, si al morir me encontraría en el cielo, eso sería una gran sorpresa, porque para mí no existe el cielo, para mí no existe esa clase de ideologías. Y hermanos, realmente es triste ver cómo un hombre lleno de tanta riqueza no piensa en Dios, no tiene ningún interés en Dios. Él, aunque es de elevada moralidad, él está excluido de de la vida eterna con Dios, con Cristo. Así que el hombre rico no dijo nada en voz alta, razonaba consigo mismo, pero Dios lo oyó todo y actuó en el mismo momento en que el hombre hacía planes para el porvenir. Dios le habló
y lo llamó necio y le acortó la vida, lo perdió todo en un instante. Así es el que amontona riquezas para sí mismo, pero no atesora para Dios, ni es generoso con los demás. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque en tu palabra podemos encontrar una guía, una enseñanza, una instrucción para saber cómo debemos de vivir la vida espiritual. Pero también mientras estamos en este mundo y nos relacionemos en esta tierra, también nos das lineamientos, instrucciones para vivir honrándote a ti, glorificándote a ti en cada área de nuestra vida. Ayúdanos a amarte a ti más que cualquier cosa. Ayúdanos a ser generosos. Ayúdanos, Señor, a vivir honrando tu nombre cada día de nuestra vida y reconociendo que si algo tenemos es porque tú nos lo has dado. Señor, gracias te damos por todo, por nuestras familias, por nuestros hijos, Señor, por todo lo que tú nos das. Estamos muy agradecidos contigo y reconocemos tu soberanía, tu amor, tu gracia, tu perdón, tu misericordia, tu provisión, Señor. Oro que tú guíes a tu pueblo, a tu iglesia, hacia la actitud correcta y adecuada en relación a la vida material, que tu pueblo sea entendido en los tiempos y sepa honrarte a ti, sepa honrar a tu nombre y sepa vivir de una manera tan agradecida contigo y sobre todo próspera en lo espiritual para que venga también por ende lo que debe estar en segundo lugar, lo material. Padre, gracias, gracias por tu palabra, gracias por este momento. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén y amén.